Una pregunta. ¿Pueden poner a grabar la clase? Ya se está grabando, profe. Perfecto. Ok. Entonces, vamos a empezar con esto. Eh, Vamos a poner aquí usando el principio de Albert. Ok, entonces, para usar el principio de D'Alembert, lo primero que deberíamos hacer es identificar cuáles son las fuerzas aplicadas y las fuerzas de constricción. Entonces le voy a poner aquí que primero identificamos las fuerzas aplicadas que habíamos denotado por F vector índice A y las fuerzas de constricción. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Bueno, si recordamos la fórmula para el principio de D'Alembert, vamos a ver que esta está en términos de solamente las fuerzas aplicadas, no las fuerzas de constricción. Entonces, podemos empezar a identificar cuál es cada fuerza, imaginándonos cómo podríamos hacer una variación de las coordenadas dentro de este problema. Em, Voy a aplicar el truco de copiar esto. Ok, entonces, ¿cómo sería una posible variación en las coordenadas que describe este sistema? Bueno, obviamente la longitud no puede cambiar porque es una barra rígida y está fija. La manera en la cual podría cambiar la configuración de este problema es La posición de la barra. la posición, de la posición de la barra. Podría ser que la barra ya se hubiera movido un poquito. Lo voy a poner de otro color. ¿Qué será? Podría ser que la barra ya se hubiera movido un poquito. Y entonces, ahora tendríamos que esta barra hace un ángulo nuevo que vamos a llamar teta 2, este le vamos a poner teta 1. Así que vamos a ver cuáles son las fuerzas. Tenemos que aquí en este caso sigue aplicando que tenemos aquí una fuerza normal N2. Aquí seguimos teniendo la fuerza normal N1 en ambas configuraciones del problema. Ok. Y de aquí, de esta figura, lo que podemos notar es que puede variar el ángulo de esta barra, pero para que esta barra se mantenga
dentro de las especificaciones del problema, es decir, que no atraviese las paredes, pues tenemos que siempre tiene que haber estas fuerzas normales. Entonces podemos decir que de la figura se puede observar que hay dos configuraciones del sistema que son compatibles con estas constricciones de que las barras no pueden atravesar las paredes y tampoco pueden estar suspendidas sin apoyo. Entonces podemos identificar entonces que las fuerzas que se están encargando de mantener estas constricciones pues son N1 y N2. Ok, entonces hemos identificado que las fuerzas de constricción F son la normal 1 y la normal 2. Ok, entonces ahora podemos plantear el, el principio de D'Alembert con las fuerzas que sí conocemos, o sea, que las fuerzas aplicadas, que no son de constricción. ¿Y cuáles son estas fuerzas? Bueno, pues tenemos el peso que estaba actuando en esta dirección y tenemos la fuerza de fricción que está actuando en esta dirección. Entonces, así podemos plantear que Tengo una pregunta. Entonces, las fuerzas de constricción son las que restringen el movimiento del objeto. En este caso, eh, en este ejemplo, es la barra. sí, esa es por definición su función. O sea, restringen los grados de libertad del sistema mecánico que está resolviendo. Eh, Esto no lo mencioné, pero se le suele poner varios nombres para ese término. Puede ser constricción o ligaduras. Así que cuando hable de ligaduras, realmente me estoy refiriendo a esto, a las fuerzas de constricción. Y entonces tenemos que las fuerzas aplicadas son tanto el peso como la fuerza de fricción. Así, el principio de D'Alembert vamos a plantear ahora el principio de D'Alembert
Y vamos a ver qué nos dice acerca de cómo están relacionadas estas fuerzas y los desplazamientos virtuales. Esto que acabo de poner aquí es un ejemplo de un desplazamiento virtual. O sea, estamos viendo cómo van a variar las coordenadas ante un pequeño desplazamiento. Entonces, si teníamos que el principio de D'Alembert lo podemos expresar como la suma de todas las fuerzas aplicadas a cada partícula por una variación en la posición, todo eso tiene que ser igual a cero. Ahora, como aquí solo tenemos como fuerzas aplicadas el peso y la fuerza de fricción, entonces podemos desarrollar esto y nos va a quedar algo así. El peso, producto es punto por R1 más la fricción, producto punto por R2. ¿A qué me refiero con R1 y R2? Bueno, recordemos que estamos modelando esto como un sistema de partículas. O sea, un cuerpo rígido como una barra, lo voy a dibujar aquí. O sea, si tenemos un cuerpo rígido como una barra, realmente para los propósitos de la mecánica teórica, pues podemos considerar que esto es un sistema compuesto por muchas partículas. Ahora, la razón por la cual no tenemos que tomar en cuenta todas las partículas que componen el sistema es porque básicamente podemos reducir la complejidad si en vez de considerar que la barra es un sistema de muchas partículas, eh, consideramos que la barra es un sistema que se puede simplificar en dos partículas. En este caso, la simplificación que estamos haciendo es que la barra la estamos modelando como si fuera un sistema donde aquí hay una partícula en el centro de masa y aquí hay otra partícula que es la que está sintiendo la fuerza de fricción. Entonces vamos a decir que el vector que va desde el origen del sistema de coordenadas al centro de masa, pues podemos llamarlo R1. Chéquense que es sobre este punto donde está actuando el peso. Y el vector que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde está actuando la fuerza de fricción, pues lo podemos llamar R2. Y Por qué no hay un punto en el eje vertical? ¿Era porque no había fricción ahí? básicamente porque, sí, o sea, lo podemos poner. El motivo por el cual no lo había puesto es porque no hay como tal ninguna fuerza aplicada sobre este punto. Entonces, básicamente como que queda fuera de la formulación. Pero sí, en efecto, o sea, es un sistema de tres partículas, solamente que en este caso, pues esta partícula no está sintiendo ninguna fuerza. Y por eso es que no aparece como tal en el planteamiento del problema por medio del principio de D'Alembert. Ahora, a estas cosas es
a lo que se le llama desplazamientos virtuales. Ok, entonces ya tenemos medio formulado nuestro problema, lo estamos modelando como un sistema de partículas donde conocemos cuáles son los vectores que apuntan hacia cada dirección, hacia cada partícula, perdón, y conocemos las fuerzas que están actuando sobre cada una de las partículas. Aquí está actuando la fuerza, perdón, el peso. Y aquí está actuando la fuerza de fricción. Y ahora, pues para empezar a resolver todo esto, lo que necesitamos saber es cuánto valen estos términos de acá, que son los desplazamientos virtuales. Ahora se puede entender un poco más eh, cuál es como la ventaja de plantear así el problema. Lo que estamos haciendo es ver si hay un desplazamiento virtual, o sea, si hay una pequeña variación en este vector que te describe la coordenada del centro de masa, podemos preguntarnos, entonces, ¿cómo será la variación de también este vector R2 dentro de este sistema? El principio de D'Alembert nos da una manera de relacionar ambas variaciones. Y con eso podemos obtener y despejar cuáles son las fuerzas. Lo primero que necesitamos saber es, pues, es tener una expresión para tanto R1 como R2. Em, Podemos empezar con R2 porque es el caso más fácil. Aquí nada más recordemos que tenemos este ángulo θ. Entonces empezamos estableciendo R2. Y R2 no es más que la posición horizontal, o sea, la coordenada X de este punto. Entonces solamente tenemos la componente horizontal x2 y nada de la componente vertical. ¿Y qué es x2? Bueno, si consideramos que la longitud de toda esta barra tiene que ser L, entonces podemos obtener x2 por medio de L multiplicado por el coseno del ángulo. Y así nos queda que R2 es igual a L coseno de θ 0. Y listo. Ahora, para R1 necesitamos encontrar una expresión que apunte directamente al centro de masa. Una manera de hacer esto es, bueno, al menos tal como lo hice yo, fue plantear que aquí existe un vector que voy a llamar d vector y decir, pues R1 va a ser R2 más D. Y así, sumando R2 más D, nos queda la posición del centro de masa. Entonces, vamos a ponerlo así. R1 es igual a R2 más D. R2 ya lo conocemos y solamente nos falta conocer cuánto vale D. Ahora, D también es relativamente fácil de calcular. ¿Por qué? Porque es para calcular las coordenadas de D, lo que podemos hacer es, de nuevo, plantearlo trigonométricamente. eh, y el vector D solamente va a ser L medios multiplicado por el seno o coseno según si estamos en la coordenada horizontal o vertical. Así que D lo podemos establecer como L medios
multiplicado por menos coseno de teta, coma, seno de teta. Y ya con esto entonces podemos obtener cuánto vale R1. R1 es la suma de L coseno de teta, 0, más L medios menos coseno de teta, seno de teta. ¿Qué más? Bueno, haciendo la suma, lo que nos va a quedar es que R1 es L medios por coseno de teta, coma, L medio de seno de teta. Ok, entonces ahora que ya tenemos cuáles son las expresiones para estas posiciones, ahora podemos calcular las variaciones. Entonces voy a poner aquí que se calculan. No es menos L medios coseno de teta. No, porque chécate. Aquí teníamos L coseno de teta más No, ya vi. L Es medios, pero L, es negativo. L y es L medios. Sí, sí. Sí. Gracias. Y esas variaciones de R1 y R2 corresponden a los desplazamientos virtuales. Ok, entonces, ¿cómo calculamos esto? Pues la variación de R1 bueno, antes que nada, R1 y R2 son funciones que dependen de dos coordenadas. En el caso, bueno, en ambas tenemos que R1 depende de las coordenadas L y teta. Entonces, preguntarnos cuál es, para obtener la variación de R1, tenemos que obtener la variación de R1, donde R es una función de L y teta. Así que entonces podemos definir que esta variación es la parcial de R1 respecto a L más la parcial de R1 con respecto a teta. ¿Sí se entiende este paso? Estamos calculando cuál es el diferencial del vector R1. Yo tengo una pregunta, no sé si es lo que vaya a pasar o no, pero la longitud de la barra no es constante, Sí, la o longitud de también la varía. barra es constante. Entonces, sí, lo que va a pasar es que este término es igual a cero. Porque aquí en este caso, la longitud de la barra no va a estar variando. Así que solamente nos vamos a quedar con este término de acá. Igual va a pasar lo mismo para R2. Tenemos que la variación del vector R2, que también es un vector que depende de L y de teta. Ahí esto lo voy a mover.
¿Por qué no me sale ahora? Antes sí lo podíamos ver. Pues lo voy a tener que escribir. Ok, aquí tenemos más de lo mismo. Tenemos la parcial de R2 respecto a L y la parcial de R1, perdón, de R2 respecto al ángulo. Y de nuevo nos va a pasar lo mismo, de que como la longitud no está cambiando, este término tiene que ser 0. Y ahora, solamente esto nos queda en términos de las derivadas de los vectores respecto al ángulo θ. Si nos fijamos en R1, pues la derivada, en este caso aquí, sería un menos seno y aquí un coseno. Así que lo que nos va a quedar es menos L medios de seno de θ y L medios coseno de θ multiplicado por la variación del ángulo. Y en el caso de R2, como en R2 solamente teníamos coseno de θ, lo que nos va a quedar es menos L seno de θ, 0 y la variación del ángulo. Entonces ya tenemos las dos formas para las variaciones que son los desplazamientos virtuales dentro de este problema. Y ya ahora podemos juntar todo esto y sustituirlo en la ecuación del principio de D'Alembert. Entonces vamos a numerar esto. Ya no me acuerdo cuál fue el último número que le puse. Ok, 6. Entonces, esto va a ser la ecuación 7. Esto 8 y esta la 9. Y ahora podemos, sustituyendo, ocho y 9 en 7, nos va a quedar lo siguiente. El vector del peso lo podemos plantear así. Esto parece una... Esto, producto punto, L medios menos seno de θ, coseno de θ y desplazamiento virtual de θ, más la fuerza de fricción la podemos poner así, porque solamente actúa en el eje X. La fuerza de fricción, ahora tomado como una magnitud absoluta, producto punto, L seno de θ, perdón, esto es negativo, coma 0. Y ahora lo que podemos hacer es realizar el producto punto de estas dos operaciones y factorizar la expresión para la variación de θ. Entonces, Perdón, maestro, dime, perdón. dime. Yo no entendí por qué canceló el término que cancela arriba en las dos Eh, ecuaciones. Sí, sí se este podría. término.
¿Eh? Este término. No veo dónde está señalando. En las ecuaciones 8 y 9. Ah, ok. ¿Por qué se cancela la derivada, la parcial de R1 con respecto a él? Ajá. Ok. Es solamente porque en este problema en particular, la longitud de la barra es fija. Entonces sabemos que no va a haber ningún cambio, o sea, no va a haber ninguna variación de, de los vectores R1 y R2 con respecto a L, porque la longitud es fija. ¿Sí responde tu pregunta? Más o menos. Ok, vamos a O sea, verlo desde aquí. prácticamente sí se podría resolver, ¿no? O sea, si Se podríamos puede. relajar el planteamiento del problema para incluir la posibilidad de que la barra se pueda comprimir, ¿no? Y entonces tendríamos otro problema totalmente diferente. Pero en este caso estamos restringiéndonos a una barra de una longitud fija y es por eso que podemos decir que L es una constante. Y dado que L es una constante, a la hora de sacar la derivada del vector de posición con respecto a L, tiene que ser cero, simplemente por el hecho de que L no varía. Ah, bien. Sí, ya. ¿Sí? Y también, por lo tanto, no va a haber ningún desplazamiento virtual eh, sobre la variable L, porque está fija. Ok, entonces ahora voy a aventarme toda esta operación en un solo paso, la operación de hacer el producto punto y factorizar. Y lo que nos va a quedar es mgl entre 2 coseno de teta más f sub r l seno de teta, todo multiplicado por la variación en teta. Ahora, tenemos esta expresión y también tenemos que por definición un desplazamiento virtual sobre la coordenada teta es algo que sí podemos hacer porque es uno de los grados de libertad de este sistema. Entonces, si es uno de los grados de libertad, tiene que ocurrir que este desplazamiento virtual es desigual a cero. Si esto es desigual a cero, entonces la única posibilidad de que toda esta ecuación sea cero es que todo este término de acá sea igual a cero. Lo que nos lleva a la siguiente expresión. FR L seno de teta menos MGL entre 2 coseno de teta es igual a cero. Y de aquí, ahora sí podemos despejar, por ejemplo, para la fuerza de fricción, y lo que nos va a quedar es mg 2 tangente de teta. Y chéquense que es exactamente la misma expresión que habíamos obtenido cuando lo habíamos planteado de manera newtoniana. Son exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando lo planteamos de manera newtoniana, habíamos tenido que considerar todas las fuerzas que están actuando sobre el sistema. Mientras que aquí solamente consideramos las fuerzas aplicadas. Ya no tuvimos que lidiar con las fuerzas de constricción N1 y N2, lo cual es bastante útil porque una de las principales debilidades del método newtoniano es que en el caso newtoniano podemos tener fuerzas de constricción para las cuales obtener una expresión analítica es demasiado complicado.
Y cuando tenemos uno de esos casos, es mejor plantear el problema en términos del principio de D'Alembert, porque podemos evitarnos directamente manejar estas fuerzas de constricción que no conocemos. El precio que hay que pagar, pues es que tenemos que derivar todas estas expresiones para la variación de cada una de las coordenadas. Pero chéquense que nos da el mismo resultado. Es por eso que les decía que a lo que nos estamos refiriendo cuando hacemos un desplazamiento virtual es, vemos cuáles son los posibles cambios de coordenadas eh, dentro de nuestro problema y vemos cómo se relacionan entre sí los cambios de coordenadas. Y resulta que cuando incluimos estos cambios de coordenadas y las fuerzas que actúan, obtenemos la relación de cómo deben ser precisamente estas fuerzas que actúan, lo cual es algo bastante, pues a mí se me hace fascinante porque a fin de cuentas el principio de D'Alembert lo único que hace es proponer una especie de fuerzas, perdón, de desplazamientos virtuales que no ocurren en realidad, pero con estos desplazamientos virtuales estamos pudiendo averiguar la relación entre ambas coordenadas y eso nos da la solución al problema. Y bueno, tuvimos que hacer un poquito más de álgebra, pero igual llegamos a la misma solución. Em, Ahora, el principio de D'Alembert no necesariamente tiene que ser para sistemas en equilibrio. Podemos plantearlo para sistemas que están en movimiento. Ok, como no nos va a dar tiempo a plantear todo esto para esta clase, solamente les voy a decir cómo vamos a construir un principio de D'Alembert para el caso de partículas que no están en equilibrio. La idea básica es que como dentro de esta expresión estamos considerando que el tiempo está congelado, es decir, que no transcurre, pues entonces podemos decir, ok, si el tiempo está congelado, entonces una partícula dentro de un sistema de coordenadas bien feo que acabo de dibujar, esta partícula puede estar sintiendo una fuerza aplicada y esta fuerza aplicada em, va a causar que la partícula tenga un momento lineal. Ahora, como el tiempo está congelado, podemos poner artificialmente esta partícula en estado de equilibrio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, para que esto esté en equilibrio, tenemos que agregar una fuerza que la ponga en equilibrio. Y en este caso, podemos tomar como la fuerza que pone todo esto en equilibrio como la derivada del momento lineal. Así, esta partícula va a estar en equilibrio porque la fuerza aplicada menos el momento lineal, bueno, la derivada del momento lineal, son iguales a cero. Este truco solamente lo podemos hacer
porque el tiempo está congelado y solamente estamos viendo las relaciones entre fuerzas y coordenadas en un mero instante. Pero como podemos plantearlo así, en el tiempo congelado, podemos ahora decir que esta partícula está en equilibrio y expresar el principio de D'Alembert de la siguiente manera. F sub i menos P sub i derivada por la variación de R igual a 0. Entonces, así es más o menos como nos va a quedar el principio de D'Alembert, pero dinámico, que lo vamos a ver más a detalle en la siguiente clase. Ya por hoy, pues creo que es buen momento para terminar y pasar a la sesión de dudas, comentarios. No, profe, ninguna. Bueno, nada más me podría regresar el pizarrón, por favor. Es que no terminé de copiar la última expresión. Ah, sorry. Gracias. Esta dices. Ah, pero Yo eso tengo no te una, preocupes. Es solamente es un sketch de lo que vamos a hacer en la siguiente clase. No necesitas como copiarlo ahora. Ok, Es lo que vamos a gracias. ver más en profundidad en la siguiente clase. ¿Alguien más tenía una duda? yo tengo una pregunta en donde se sacaron los deltas de R1 y R2, Ajá. sobre de cómo es que salieron estos delta L y delta teta. Es como si no sé, voy a hacer una comparación, ¿no? Es como si se hubiera sacado un diferencial de línea, por Sí, así decirlo. básicamente lo que tenemos es una función que depende de varias variables y solamente estamos sacando el diferencial de esa función y lo estamos expresando pues en términos de las derivadas parciales multiplicado por los diferenciales de cada una de las coordenadas. Bueno, gracias, profe, era mi duda. Ok, ¿alguna otra duda? Veo que alguien Bueno, levantó la mano. profe, Sí, eh, tengo una duda. sí. Eh, ¿Cómo sabemos que las fuerzas virtuales ocurren en ese punto de la barra? O sea, uno cerca de donde están las fuerzas de fricción y el peso, y ahí están las flechas de las fuerzas virtuales. ¿Cómo sabemos que Ah, ahí ok. Las están? fuerzas, sí. Bueno, como tal, no hay fuerzas virtuales, son desplazamientos virtuales. Eh, y como les comentaba antes, sí, o sea, realmente si lo fuéramos a plantear así con todo y detalle, lo que tendríamos realmente es que aquí hay un sistema de partículas donde tendríamos que considerar cuáles son las fuerzas que actúan sobre cada partícula. Pero si lo fuéramos a plantear así, nunca terminaríamos, porque tendríamos que considerar los vectores de posición a cada una de las partículas y considerar las fuerzas que hay entre cada partícula para mantener esta barra de manera rígida. Muy productivo. Es por eso que la mecánica se suelen hacer las simplificaciones como plantear el sistema en torno a partículas que representan el sistema en su conjunto, como por ejemplo el centro de masa. Por poner otro ejemplo, em, no sé si alguna vez resolvieron este ejemplito en el curso de física general, donde tenemos aquí, digamos que un planeta. Y el planeta está modelado por un conjunto de partículas. Y aquí lo que tenemos
pues es otra partícula, puede ser una persona, lo que sea, y queremos ver cuál es la fuerza que experimenta esta partícula debido a la atracción gravitacional. Ahora, la manera en la que podemos empezar a plantear este problema, pues es calcular la contribución de la fuerza de cada una de estas partículas. Pero pasa algo interesante. Resulta que cuando resuelves esto, lo que te va a quedar es que puedes modelar, para casos donde el cuerpo es esférico, puedes modelar todo esto como si en realidad solamente hubiera una partícula que tiene una masa que es la suma de todas las partículas individuales. O sea, si cada partícula individual tenía una masa m sub i y la masa total es la suma de cada una de las masas individuales, entonces lo que termina ocurriendo es que puedes simplificar el problema a dos partículas. Y es por eso que en el caso de la barra se hizo la simplificación en la cual consideramos que en vez de tener muchas partículas, el sistema pues tiene básicamente dos partículas. O al menos dos partículas en las cuales hay un desplazamiento virtual. Una del centro de masa y otra de donde actúa la fricción. No sé si resuelve un poquito más tu duda. Sí, ya se simplificó solo en eso. ¿Sí alguna vez vieron este ejemplo? Sí, sí, lo vimos. ¿Sí? Ah, ok. Sí, lo resolvieron como Narváez, ¿no? Esto se puede plantear como una integral que se resuelve en coordenadas esféricas y bla, bla, bla. Ah, no, como- No. Ok. no. Si no lo han visto, entonces le podemos dar un repaso en la próxima clase. Ok, Sí, profe. Gracias. Ok. Pues ya vamos a terminar por hoy porque me tengo que ir a la otra clase de cómputo científico. Hasta Bueno, luego, profe. profe, Gracias. hasta luego. Cuídese. Sale. Gracias, maestro. Hasta luego. Nos vemos. luego, pues, Mañana.